Habíamos quedado acá, ¿sí? Básicamente yo les terminé de explicar lo que era un buffer, ayer le dediqué toda la clase al sistema regulador buffer, ¿sí? Eh, Definimos lo que era justamente una solución amortiguadora, vimos lo que era el efecto del ion común, cómo funcionaba, vimos la fórmula para calcular el pH, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Y una vez que terminamos con esto, yo les dije, bueno, vamos a hacer un par de problemitas, les di los problemas, para que se acostumbren, les dije que tengan cuidado cómo hacen las cuentas con la calculadora, que siempre acá tienen que ponerle el paréntesis, porque si no les va a dar mal el resultado, que no se olviden de esto, es importante. Recuerden que la concentración de la base conjugada es igual a la concentración de la sal, y la del ácido débil es la del ácido débil sin disociar, ¿eh? Como para que mantengan una idea de, de lo importante que es saber usar esta fórmula nada más, ¿sí? Hay algo que a veces se suele tomar, que se solía tomar, que tiene que ver con la relación entre la base conjugada y el ácido. O sea, esto que está acá. Esto les cuento por las dudas. La relación que existe entre la base conjugada y el ácido. O sea, a veces lo que les preguntan es cuál es la relación que existe entre los dos, y no la concentración de uno o la concentración de otro, ¿sí? Sino la relación que existe entre los dos. Entonces, todo eso que está acá se lo toma como si fuera un valor de X, la cuenta completa, ¿sí? Les cuento por las dudas que va a aparecer. Entonces, les queda logaritmo de X. Entonces, X es la relación que existe entre la base conjugada y el ácido débil. Relación entre la base conjugada y el ácido débil. A eso se denomina X, ¿sí? Eh, que sirve porque les ayuda mucho a darse cuenta, dependiendo del valor de X, cómo hacen para que el pH y el pKa se vuelvan parecidos, tengan un número similar. O cómo hacer para regular el pH que quiero, analizando la relación que tiene que existir entre la base conjugada y el ácido. Milagros, tenés el micrófono prendido, por las dudas. Eh, Muy bien. Esto les cuento. A veces esta X se las pueden hacer calcular, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar un problemita de esto, ¿sí? Estos eran los buffers más comunes del organismo, los habíamos visto, y ahora nos vamos a concentrar básicamente en el buffer bicarbonato o buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí? Es el buffer que se encuentra en el plasma sanguíneo, ¿sí? Nuestro plasma sanguíneo necesita la regulación del pH, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que suceden a un pH determinado, esto ya lo habíamos visto con Matías hace un tiempo en la otra academia, eh, que tiene que ver con eh, la cinética de las sustancias, ¿sí? Que la cinética de las sustancias están controladas por enzimas, las enzimas son proteínas, y lo importante que es el pH para una proteína. Igual ahora les voy a mostrar que no solamente el pH para una proteína por su desnaturalización, sino por cómo funciona este buffer carbonato y carbonato, ¿sí? Pongan de título entonces sistema regulador buffer carbonato bicarbonato, y antes de seguir de explicarles cualquier cosa, van a copiar esto que está acá. Antes de que les explique cualquier cosa, copien esa parte que está ahí, que es muy, muy importante. Entonces, el sistema carbonato-bicarbonato, me cuesta decirlo porque leo una cosa y quiero decir otra, regula los cambios bruscos de pH en el plasma sanguíneo. Chicas, chicos, ¿me escuchan bien a mí ustedes? Pregunto. ¿Están escuchando bien? Entonces, mi sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato va a encargarse de evitar los altos bruscos de pH en el organismo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el pH en este sistema? Se calcula igual que lo que vimos ayer en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. O sea, yo sé que el pH, ¿sí?, va a ser igual a el pKa del ácido débil, ¿sí?, más el logaritmo de. Acuérdense que yo voy a escribir paréntesis en lugar de corchetes, ¿sí?, porque no tengo corchetes, pero estos corchetes.
concentración de la base conjugada, ¿sí? Dividido la concentración del ácido débil. ¿Tá? Esta era la cuenta que yo tenía que tener en cuenta justamente cómo hay que hacer y no meter la pata. ¿Sí? Esta es el pH. Cuando yo tengo el sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, lo único que tengo que hacer es meter los datos del sistema regulador carbonato-bicarbonato. Estos datos que ustedes tienen acá, este 24 milimolar, ¿sí? 24 milimolar tiene que ver con la concentración de la base conjugada, ¿sí? En condiciones normales de pH, o sea, si una persona tiene un pH normal, tiene que tener esa concentración de base conjugada. Si una persona tiene un pH normal, tiene que tener esta concentración de bicarbonato, ¿sí? de dióxido de carbono. La base conjugada es el bicarbonato y el ácido débil es el dióxido de carbono, ¿sí? Esto lo aclaro por las dudas. Y el pK que les está dando este problema justamente es 6,10. Entonces, si ustedes meten todos estos valores, que son los valores normales para el plasma sanguíneo, el de bicarbonato, de dióxido de carbono y el pKa del dióxido de carbono, este es el pKa del dióxido de carbono, cuando hagan la cuenta les va a dar un número muy parecido a 7,4. El 7,4 es lo que nosotros vamos a denominar como pH fisiológico. ¿Sí? 7,4 lo vamos a denominar como pH fisiológico. ¿Sí? Entonces, yo tengo en el plasma sanguíneo concentraciones normales. Esas concentraciones normales en el plasma sanguíneo van a ser 24 milimolar para el bicarbonato, 1,2 milimolar para el dióxido de carbono. ¿Eh? Muy bien. Si quieren agreguen esto que les acabo de poner, ¿sí? Como para saber a dónde va a ir cada uno de estos valores. Yo ahora los voy a escribir, al ladito, vamos a poner así, entonces, si yo le quiero calcular el pH a una solución buffer, me va a quedar 6,10 más el logaritmo, a una solución buffer de carbonato y carbonato, ¿no? El logaritmo de, que acá voy a poner 24 dividido 1,2 y hago la cuenta. ¿Estamos? Esto que está acá les da 7,4. Esto que está acá es igual a 7,4. Se hace con la misma fórmula que estuvimos viendo ayer, nada raro, ¿sí? Esto que está acá son las condiciones normales para un pH, para el pH del plasma, se llama pH fisiológico. Si el pH es menor a 7,35 en el plasma, se dice que la persona tiene acidosis, ¿sí? Acidosis. Y si es mayor a 7,45, se dice que tiene alcalosis. El pH normal tiene que estar regulado entre 7,35 y 7,45. Por debajo de 7,35 ya no es saludable y por arriba de 7,45 ya no es saludable. O sea que mientras que el pH fisiológico esté regulado en esos niveles, la persona va a estar sana, ¿sí? O sea, va a andar bien. ¿Vamos? Eso es algo muy importante y es algo que a veces suelen tomar, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y esta fórmula, ahora voy a pasarlo al pizarrón, la vamos a usar también para los problemas y demás. Pero primero les quiero explicar algo. Muy bien. ¿Listo esto? ¿Puedo pasar al pizarrón? No, estoy por borrar igual porque... Muy bien. Pizarrón. Y denme un segundito que voy a hacer las normales. Se las tienen que aprender. Son importantes que se las sepan. Que 24 milimolar es la concentración molar normal, ¿sí? Para el bicarbonato y que 1,2 es la normal para el dióxido de carbono. Eso lo tienen que recordar. Eso es lo que va
a mantener el pH, el pH a 7,4, pH fisiológico. ¿Por qué es tan importante este regulador buffer carbonato-bicarbonato? Bueno, el sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato se encarga, ¿sí?, de, en los tejidos periféricos, ¿sí?, de los tejidos periféricos, llevarse los protones, ¿sí?, llevarse los protones a cambio de oxígeno, ¿sí? En los tejidos periféricos se lleva los protones a cambio de oxígeno. Y en el pulmón, ¿sí?, lo que hace es liberar dióxido de carbono y agua, que sucede en la respiración celular que se tiene en los tejidos, ¿sí? O sea, en los tejidos y en las células yo voy a tener una liberación muy grande de dióxido de carbono y agua que no se va a liberar fácilmente, la tengo que liberar en los pulmones, ¿sí? Y para eso les tengo que explicar algo, antes de hacer algunas cuentas con el sistema regulador carbonato-bicarbonato, que tiene que ver con el comportamiento de este sistema en los pulmones y en los tejidos periféricos, ¿sí? Antes que eso, vamos a hablar un poquitito de la hemoglobina. ¿Ustedes hablaron un poquito de la hemoglobina anteriormente o no? ¿Saben lo que es la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Quién se animó? Nadie se anima. Es una proteína que está encargada de transportar el oxígeno, ¿sí? Básicamente lo que hace la hemoglobina es tomar el oxígeno en los pulmones, ¿sí?, y repartirlo por el organismo a los tejidos periféricos, órganos y todos los lugares donde se necesita, ¿sí? Esa es la función principal de la hemoglobina. También tiene una función reguladora del pH la hemoglobina y se las voy a mostrar ahora, ¿sí? Pero una de las cosas más importantes que tiene la hemoglobina dentro de su estructura, que es algo que todavía no han visto probablemente, si no se los explicó Matías cuando se vio proteínas en este momento, seguramente todavía no lo vieron, es que la hemoglobina tiene dos conformaciones, ¿sí? Conformaciones quiere decir dos formas. Las sustancias orgánicas pueden tener cambios de conformación o de configuración. Cuando se tiene un cambio de conformación implica un cambio en la estructura, que cambia su forma básicamente. La hemoglobina tiene una forma tensa y tiene una forma relajada, ¿sí? Bien. Que sea roja quiere decir que es una cromoproteína, es la característica de que tiene color. Eh, Tiene una forma tensa y tiene una forma relajada, ¿sí? La hemoglobina en su forma relajada, como se le dice forma relajada, es cuando está asociada al oxígeno, ¿sí? Se le dice forma R o forma relajada. A ver si, forma R o forma relajada. Y la hemoglobina cuando no tiene el oxígeno está en su forma T o forma tensa, ¿sí? Tiene una forma tensa y tiene una forma relajada. Cuando está relajada, tiene la capacidad de, tiene una forma determinada, que ya lo van a ver en bioquímica después con Matías, o con Tere, donde hagan bioquímica, o mejor dicho, mejor lo van a hacer en la facultad. En la facultad lo hacen seguro. Cuando hagan bioquímica en la facultad van a ver que tiene una forma tensa y una forma relajada, y esa forma tensa o relajada tiene que ver con una forma. Si está relajada, mírenme las manos, no sé si se me ven. Si está relajada, la hemoglobina va a tener su grupo hemo como si fuera plano, así. Si está tensa, lo va a tener como metido para adentro, como que tira y queda como un paraguas que se abre, ¿sí? Forma tensa y forma relajada. Cuando la hemoglobina está tensa, está incapacitada para transportar oxígeno. Y cuando la hemoglobina está relajada, puede transportar el oxígeno, está asociada al oxígeno, ¿sí? La relajada va a ir a los tejidos periféricos. Ahora fíjense esto. Cuando está relajada, va a los tejidos periféricos, ¿sí? Y esto me lo pueden decir porque lo vieron conmigo y después lo vieron seguramente, o con Tero lo habrán visto con Lucas, ¿sí? Présteme atención acá. Equilibrio buffer carbonato bicarbonato, ¿sí? Equilibrio buffer carbonato bicarbonato. En los tejidos periféricos sucede la respiración celular, ¿sí? Como sucede la respiración celular en el tejido periférico, lo que ustedes van a observar es que hay grandes cantidades, hay desprendimiento de dióxido de carbono. O sea, hay mucho dióxido de carbono que se desprende, ¿sí? Se desprende dióxido de carbono. Cuando se desprende dióxido de carbono, esto hace que se genere
ácido carbónico y esto hace que se genere una liberación de protones. ¿Sí? O sea, en el tejido periférico se libera dióxido de carbono. ¿Sí? Cuando se libera el dióxido de carbono, esto genera que se forme más ácido carbónico y esto genera que se forme más bicarbonato y más protones. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Se generan grandes cantidades de protones. Esto pasa en el tejido periférico. ¿Sí? Cuando se generan grandes cantidades de protones, también se generan grandes cantidades de bicarbonato. O sea que la respiración celular lo que hace es generar mayor cantidad de bicarbonato en sangre. ¿Sí? Mayor cantidad de bicarbonato en sangre. Este bicarbonato después se puede liberar por excreción. O sea, cuando uno hace pichí o cuando uno va al baño de caca, se puede liberar el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato se libera por excreción. O sea que el aumento del bicarbonato en esta fórmula se regula, ¿sí? se regula por excreción. ¿Se entiende? O sea, el exceso de bicarbonato en el plasma se regula por excreción. El exceso de bicarbonato en el plasma se regula por excreción. Lo dije 10 veces, así que después si quieren lo pueden buscar en el video. ¿Tá? Se dice que es una regulación metabólica. Excreción. La definición igual bien de lo que es, lo van a ver más adelante cuando vean bioquímica, pero lo importante es esto. Cuando se genera respiración en el tejido periférico, se genera mayor cantidad de dióxido de carbono. Esto desplaza el equilibrio a la formación de bicarbonato y de protones. ¿Sí? Este bicarbonato aumenta, pero se regula. ¿Sí? Se ve regulado, se regula por excreción. Todos estos protones que se liberan hacen que aumente la cantidad de protones. ¿Ven? Aumenta la cantidad de protones. Cuando aumenta la cantidad de protones, fuerzan a la hemoglobina a liberar al oxígeno. ¿Para qué? Para atrapar los protones. ¿Sí? Fuerzan a la hemoglobina a liberar el oxígeno. O sea, acá suelta el oxígeno y atrapa los protones. ¿Está mal que la hemoglobina cuando llega al tejido periférico libere los protones? Les pregunto. ¿O está bien? ¿Libere los protones? No, dije mal. ¿Libere el oxígeno? ¿O está bien? ¿Está mal que libere el oxígeno cuando llega al tejido periférico o está bien? ¿Por qué está bien? Porque justamente el trabajo de la hemoglobina que es llevar el oxígeno al tejido periférico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando se genera la respiración celular se libera dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono y agua genera mayor cantidad de bicarbonato y mayor cantidad de protones. El bicarbonato se regula por excreción, o sea, lo voy a liberar. ¿Sí? Y la cantidad de protones que se generan, lo que hacen es reaccionar con la hemoglobina para que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Sí? Y este oxígeno que está acá se liberan los tejidos. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea que la hemoglobina venía de los pulmones. ¿Sí? La hemoglobina venía de los pulmones. ¿Estamos? Entonces, la hemoglobina viene de los pulmones. Cuando llega a los tejidos periféricos se encuentra con que hay un montón de protones. Y como hay un montón de protones, ¿qué hace? La hemoglobina prefiere agarrarse de los protones y soltar al oxígeno. Libera el oxígeno a los tejidos y se queda con protones. ¿Sí? Y con estos protones que se quedó, se va a ir para el pulmón. ¿Se entiende? O sea, vuelve, la hemoglobina vuelve. Sale del pulmón, vuelve al pulmón. ¿Sí? Sale del pulmón, vuelve al pulmón. Esto que está acá es lo que le sucede a la hemoglobina en los tejidos periféricos. Esto que está acá sucede en el tejido. ¿Gracias a quién? Gracias al buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? En los tejidos se libera mucho dióxido de carbono. Este dióxido de carbono hace que se genere mucho bicarbonato y protones. Los protones hacen que la hemoglobina atrape a los protones y suelte al oxígeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno se libera en el tejido periférico para permitir que suceda la respiración celular. La hemoglobina, una vez que tiene el protón, se vuelve al pulmón. ¿Entiendes? Vamos a poner acá, se vuelve al pulmón.
Uy, no, qué boludo. Se vuelve al pulmón. ¿Estamos? ¿Quién se vuelve al pulmón? La hemoglobina. ¿Está? La hemoglobina se vuelve al pulmón. ¿Sí? Ojo, porque esto, cuando lo copien, eh, tengan cuidado porque estas palabras las estoy agregando ahora. ¿Sí? Acuérdense de todo el recorrido que hace. ¿Vamos? Cópiense esto. Cuando la hemoglobina llega al pulmón, llega con esta forma, llega con la forma relajada. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el tejido periférico, los protones, ¿qué hicieron? Hicieron que la hemoglobina oxigenada libere el oxígeno en el tejido periférico. Entonces, esta hemoglobina viene así como está desde el pulmón. ¿Se entiende? Llega desde el pulmón. Perdón, desde el tejido periférico. Llega al pulmón desde el tejido periférico. ¿Cómo llega al pulmón desde el tejido periférico? Así llega. Llega en forma tensa. ¿Qué pasa? En el pulmón, vamos a poner acá, estamos en el pulmón, en el pulmón. En el pulmón hay grandes cantidades de oxígeno. Justamente en el pulmón hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, como hay grandes cantidades de oxígeno, este valor que está acá, este número aumenta. ¿Entiendes? Hay mucho, mucho, mucho oxígeno. O sea, en el pulmón la hemoglobina se oxigena. Como se oxigena, ¿sí? Se genera mucha hemoglobina oxigenada, que es esta que está acá. ¿Ven? O sea, en el pulmón, la hemoglobina que tiene su protón se oxigena. ¿Sí? Y como se oxigena, para poder oxigenarse necesita liberar los protones. Entonces, ¿qué hace? Suelta los protones. ¿Sí? Estos protones que sueltan en el pulmón, esto está pasando en el pulmón, entonces en el pulmón viene la hemoglobina que nosotros dejamos allá en el tejido periférico, se vino todo por las venas hasta el pulmón. Cuando llegó al pulmón se empieza a mezclar con oxígeno. Cuando se mezcla con oxígeno se oxigena y libera los protones. Todavía estoy en el pulmón. ¿En los protones qué hacen? El aumento de la concentración de protones, ¿sí? Va a hacer que reaccione con bicarbonato, esto también es parte del equilibrio del plasma, pero que el equilibrio ahora se desplace para la formación de dióxido de carbono y agua. ¿Sí? O sea, viene la hemoglobina del tejido periférico, en el pulmón se mezcla con oxígeno, ¿sí? Y me termina dando hemoglobina oxigenada en la forma relajada, y libera protones. Estos protones que trae del tejido periférico lo que hacen es que al plasma carbonato bicarbonato lo desplazan a la formación de dióxido de carbono y agua. Esto que está acá. ¿Sí? Ese dióxido de carbono y agua se libera en la respiración. O sea que en el tejido periférico el bicarbonato se liberaba por excreción, pero en el pulmón, ¿sí? El dióxido de carbono y agua se liberan en la respiración, ¿sí? En la respiración. Entonces, esa es la manera que tengo de que la hemoglobina tome oxígeno y lo libere en el tejido periférico gracias al buffer carbonato de carbonato, y también es la manera que tenemos de que en el pulmón la hemoglobina se oxigene y que me traiga todos los protones que capturó del tejido periférico y los libere como, ¿ven? Como dióxido de carbono y agua. Los protones los libera como dióxido de carbono y agua. ¿Sí? ¿Ven que hace esto? O sea, estoy respirando, la sangre, perdón, los glóbulos rojos y la hemoglobina se mezclan con el oxígeno. Cuando se mezclan con el oxígeno, se termina dando la hemoglobina oxigenada y esto libera los protones que trae el tejido periférico. Los protones que traen del tejido periférico ayudan a regular el pH del tejido periférico. O sea, yo me estoy sacando protones del tejido. Los llevo al pulmón. Cuando llegan al pulmón, gracias al equilibrio buffer carbonato-bicarbonato, se terminan liberando por respiración, dióxido de carbono y agua. O sea, los estoy sacando del sistema. ¿Se dan cuenta que los saco del organismo? ¿Sí? Los traigo desde el tejido periférico con la hemoglobina y en el pulmón los tiro, me los saco de encima. ¿Sí? Fíjense lo importante que es el buffer carbonato-bicarbonato para regular el pH del organismo. ¿Sí? Pongan abajo, importante. No les importa que sea el ácido tricloroacético o el ácido acético, la verdad no les interesa. Lo que sí es importante es saber que mientras más fuerte es el ácido,
menor va a ser el pKa y mayor va a ser el Ka. ¿Sí? Mientras más se disocia, menor va a ser el pH y mayor va a ser la concentración de protones. Y la base conjugada es más débil. Mientras más fuerte es el ácido, más débil es la base conjugada. ¿Sí? Y mientras más débil es el ácido, más fuerte es la base conjugada. Esto lo vimos se los dije la clase pasada, si no me equivoco.